¿Qué tal? Dios les bendiga. Hoy quiero que meditemos en la palabra de Dios y quiero que meditemos en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8, que dice así: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo estaba preocupado por toda la influencia que tenía la iglesia de Colosas respecto a filosofías, sutilezas, que todas estaban basadas, dice, en tradiciones de los hombres, y estaban basadas también en los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y creo que es la misma preocupación que tenemos ahora en la iglesia cristiana por tanta influencia que hay acerca de las tradiciones. Hoy quiero hablar de las tradiciones. Eh, pero, ¿qué es una tradición? El diccionario secular dice que una tradición es un conjunto de costumbres, ritos y usanzas que se transmiten de padres a hijos. La raíz etimológica de la palabra tradición deriva del latín tradition, que quiere decir donación o legado, es decir, transmitir o entregar algo como un legado de padres a hijos. Y es muy común que hagamos cosas por tradición. Hay muchas cosas que hacemos como seres humanos por tradición y cuando eso sucede, hacemos cosas sin conocimiento de causa. ¿Por qué les hacemos? Hay una ilustración que quiero compartir y esa ilustración habla de un varón que un día, platicando con su esposa, le dijo: se me antojó que hagamos una barra de jamón al horno para convivir la familia. Y entonces la mujer dijo: sí, con gusto te la hago, y empezó a prepararla. Y de repente la mujer le cortó las puntas de la barra y las dejó a un lado y metió la barra de jamón al horno y le preguntó: oye, ¿por qué le quitas las puntas a la barra del jamón? Y dijo: es que así lo hacía mi mamá. Y se quedó con esa espinita el varón y en un momento se fue a la casa de su suegra y le dijo: suegra, queremos convivir, prepárenos una barra de jamón al horno. Y entonces la mujer dijo: sí, con gusto, y empezó a prepararla y le cortó las puntas de la barra y lo metió al horno. Y le preguntó: suegra, ¿por qué le corta las puntas de la barra al jamón? Y entonces ella le dijo: es que mi mamá así lo hacía. Y bueno, el siguiente paso es que fueron luego con la abuela. Y le pidió la misma cosa, le dijo: abuela, ¿podríamos hacer una barra de jamón al horno para convivir como familia? Y la abuela le dijo: sí, con gusto, y empezó a prepararla, a sazonarla, y de repente le cortó las puntas de la barra y le dijo: abuela, ¿por qué le corta las puntas de la barra al jamón? Y dijo: hijo, es que mi refractario está chiquito y no cabe para meterlo al horno. Por eso le corto las puntas. Eh, la esposa, la suegra, creían que era parte del sabor, parte del sazón, cortarle las puntas a la barra, pero simplemente era una tradición porque lo aprendieron así de los padres, aunque no era algo que realmente contribuyera para tener un buen sazón esa barra de jabón. Y bueno, así hacemos muchas cosas en la vida que no sabemos por qué las hacemos. Ah, hay muchas tradiciones religiosas y tradiciones también gastronómicas, tradiciones artesanales, tradiciones musicales, tradiciones de danzas. Quiero mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, en México se celebra el Día de Muertos, se celebran las posadas, los Reyes Magos, el Día de la Candelaria, la Semana Santa, la representación de la Pasión de Cristo, los carnavales y fiestas como los 15 años, el Día de las Madres, el Día de la Virgen de Guadalupe,
el grito de independencia, la Revolución Mexicana, el natalicio de los héroes de la patria, se hacen desfiles, que todo se hace por tradición. Y bueno, podemos ver que no todas las tradiciones son malas. ¿Cuándo se convierte en mala una tradición? La tradición se convierte en mala cuando no sabemos por qué hacemos las cosas, porque no tenemos una base para respaldar el practicar ciertas cosas. Y la Biblia nos habla de que cuando hacemos algo por tradición podemos llegar a invalidar el mandamiento de Dios. Dice Marcos capítulo 7, verso 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, si alguna tradición invalida el mandamiento de Dios o va en contra del mandamiento de Dios, entonces no es una buena tradición. Es una tradición aprendida y que no sabemos realmente por qué la estamos practicando. Y podemos por decirlo así, constatar a través de la palabra de Dios si alguna tradición está respaldada por la palabra de Dios o simple y sencillamente fue invento de los padres. La otra cosa que dice la Biblia en San Marcos capítulo 7, verso 13, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Invalidar la palabra de Dios. La segunda cosa, invalidar primero el mandamiento de Dios, pero también invalidar toda la palabra de Dios. Y sabemos que cuando nosotros hacemos cosas que van en contra de la palabra de Dios, pues estamos cometiendo pecado, estamos ofendiendo a Dios. Hay otro verso muy interesante en la palabra de Dios que dice en San Marcos capítulo 7, verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Porque dejando el mandamiento de Dios, es decir, no solamente lo invalidan, no solamente van en contra del mandamiento de Dios, sino dice que se aferran a la tradición. Cuando alguien les dice, mira, esto no está bien que lo hagas, dice, yo lo hago porque lo hacían mis padres. Yo lo hago porque me heredaron esto mis padres. Y en vez de estar haciendo bien, estamos ofendiendo a Dios muchas veces por tanta tradición que venimos cargando de nuestros antepasados. Uno de los siervos de Dios en la Biblia, el apóstol Pablo, dice en Gálatas capítulo 1, verso 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, el apóstol Pablo era un hombre celoso de las tradiciones de sus padres. Entonces, él entendió que no eran correctas esas tradiciones y tuvo que renunciar a muchas de ellas. Y precisamente en la Biblia encontramos muchos mandamientos de Dios a través del apóstol Pablo para no ir pues a la par de las tradiciones de la nación donde vivimos, de la herencia de nuestros padres, porque a veces no aceptamos que también nuestros padres pudieron haber estado en un error. También ellos pudieron haber hecho las cosas simplemente por tradición y obviamente las pasaron de generación en generación. Pero dice la palabra de Dios en el Salmo número 78, verso 57, sino que se volvieron y se rebelaron contra sus padres. Se volvieron como arco engañoso, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, perdón, como sus padres. Entonces los padres también se rebelaron contra Dios. También dice el Salmo 95, verso 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Salmo 106, 6 dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad.
Y en el verso 7 dice, del Salmo 106, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Nuestros padres en Egipto, Egipto es figura del mundo, dice, no entendieron tus maravillas. Y a veces hay cosas que los padres heredaron que ellos mismos no entendieron, no sabían por qué lo estaban haciendo, simplemente lo transmitían de generación a generación. Entonces podemos encontrar que nuestros padres pudo haber sido una generación rebelde, una generación que no entendía los mandamientos de Dios, que no entendía las maravillas de Dios y hacía cosas que no le agradaban a Dios. Entonces yo quiero invitar a través de esta reflexión a cada uno de los que están viendo este mensaje a pensar si lo que usted está practicando como una tradición puede ofender a Dios o es algo correcto. Si ofende a Dios, le invito a que deje de seguir esa tradición. Que todas las cosas que practique, que haga, las haga con conocimiento de causa. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy practicando aquello? Y si usted está haciendo algo que realmente no sabe por qué lo hace, deje de hacerlo, investigue, lea la Biblia, pida consejo y dirección de parte de Dios y Dios le va a dar una revelación a través de su palabra y del Espíritu Santo que habita en nosotros y podemos dejar de practicar aquella tradición que realmente invalida el mandamiento, invalida la palabra de Dios y pues el consejo es no se aferre. Si usted dice, pues yo lo voy a seguir haciendo porque mi papá, porque mi mamá, porque mis antepasados, porque mis abuelos me lo enseñaron y no me importa lo que digan los demás, entonces también se está aferrando. Y pues esa actitud le puede llevar a cometer errores y a ofender a Dios, porque Dios no se agrada de cosas que Él mismo ha prohibido en su palabra y que seguimos practicando. Así es de que hoy piense en esto y renuncie a las tradiciones que no son conforme a la palabra de Dios. Y bueno, pídale al Señor en oración y Dios le va a revelar qué sí le agrada, qué no le agrada, de lo cual podemos renunciar también. A veces es una lucha porque queremos agradar a nuestra familia, queremos agradar a nuestros amigos, queremos agradar a la gente que nos rodea y estamos luchando, tenemos una lucha interna, dejaré de hacer esto, dejaré de hacer lo otro. Algunas tradiciones ya se consideraron como patrimonio cultural de las naciones, pero dice la Biblia que no debemos de aprender a ser como las naciones por las cuales estamos pasando, porque muchas son costumbres y tradiciones paganas. Entonces, ese legado que hemos recibido por tradición de nuestros padres, analicémoslo y veamos si es de Dios o si no es de Dios. Y si es de Dios, pues el Espíritu Santo nos dará testimonio y vamos a practicarlos. Pero si no es de Dios, debemos definitivamente de renunciar, de dejar de practicar tal o cual tradición que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Medite en esta reflexión y espero que Dios nos dé sabiduría para poder entender su camino, su palabra y que nada nos lleve a invalidar el mandamiento de Dios, que nada nos lleve a aferrarnos a las tradiciones, sino que podamos ser libres de tradiciones que son mandamientos de hombres, según dice la palabra de Dios que leímos. Vuelvo a repetir el versículo que tomamos de base en esta reflexión, Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe. La tradición también puede ser un engaño, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que el Señor les bendiga y vamos a poner en práctica esta palabra de Dios, que nadie nos engañe. Dios les bendiga.